lograron lo que parecía imposible. Vamos con lo anunciado, dejamos este tema para hablar del comando vacuna y la posibilidad que nuestro país tenga prioridad. No sé si prioridad uno, lamentablemente, porque hay otras potencias con mucho dinero y que han avanzado en este proceso para contar con una o varias vacunas contra el COVID-19. Jaime Roig es integrante del comando vacuna. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Salazar. Un gusto y un saludo para sus televidentes. Muchas gracias, bienvenido a ¿Qué está pasando? Quiero revisar con usted, en verdad es una información que ha llegado de último momento y creo que sirve para contextualizar lo que está pasando en el mundo con respecto a estas vacunas. Fíjese que ensayos en la fase 3, de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ha sido suspendido momentáneamente tras declararse una probable reacción adversa en un voluntario de uno de los estudios, ¿no? Me parece que es en Reino Unido. Un portavoz de AstraZeneca indicó en un comunicado que los procesos habituales de revisión de la seguridad han provocado que se paralice temporalmente la vacunación para realizar los datos de seguridad del producto, ¿no? El laboratorio, sin embargo, aclara que es una acción de rutina que sucede cuando tiene lugar una enfermedad potencialmente inexplicable, ¿no? Mientras se investiga. Información que llega de Argentina señala de que esto no va a generar retrasos, pero ya algunos medios hablan de 3 semanas, ¿no? Ahora, hay que dar la información exacta y sin generar pues especulaciones, ¿no? Que esto pasa efectivamente y que estamos hablando de una de las personas, ¿no? Que se está realizando la prueba, ¿no? No muchas, lo cual de alguna manera nos deja tranquilos. ¿Qué opinión le merece esto, señor Rodiche? Yo sé que ustedes se encargan de la programación y bueno, la negociación, pero es importante estas cositas porque hacen entender a la ciudadanía que es un proceso muy complicado, es un proceso largo, es un proceso a veces hasta tedioso, y además que en el caso del Perú legalmente requiere de un marco. Por eso es que mañana se busca aprobar un decreto de urgencia para poder disponer de unos recursos y adelantar la compra. Sí, bueno, efectivamente es una noticia que acaba de salir, ya la están rebotando varios medios, inclusive el New York Times la acaba de poner. Sin embargo, es precisamente para eso son las pruebas y las pruebas clínicas, exactamente para lo que está sucediendo, ¿no? O sea, verificar 2 aspectos fundamentales de cualquier vacuna nueva, ¿no? Que son la seguridad y la eficacia. Entonces, aquí tenemos el aspecto de seguridad y por eso es que se comprueban y se entregan, se inyectan las vacunas y también se inyectan placebos. ¿Por qué? Porque de esa forma se puede probar tanto la seguridad como la efectividad de la vacuna. Si uno compara, por ejemplo, si digamos en los placebos, la gente se ha contagiado, digamos, un 30% de las personas que recibieron el placebo, que lo sabe el laboratorio, por supuesto. Sin embargo, no comparte este conocimiento de quiénes han recibido placebo y quiénes no, pero ellos sí lo saben. Entonces pueden verificar si hay un 30%, qué pasa con los que recibieron la vacuna, si efectivamente es un 30% o bastante menos, o muchísimo menos. Correcto. Entonces ahí se puede hacer la comparación. Cuando uno lee el titular, se preocupa, ¿no? Pero cuando lees ya el contenido y te dicen que es un resultado adverso de miles, bueno, uno se puede quedar más tranquilo. Lo que sucede es que los laboratorios son muy precavidos con estos temas, por supuesto, pero si estamos imaginando que es una persona que puede tener algún tema particular, esa persona que es muy aislado y que ha tenido algún tipo de reacción, es precisamente lo que van a verificar, ¿no? Correcto. No anticipamos que deberían haber problemas, pero precisamente es lo que hay que hacer. Verificar bien qué ha sucedido en este caso, si se van a presentar otros casos o es un caso totalmente aislado por alguna particularidad de la persona, etcétera. Ahora, ¿qué nivel de comunicación tiene el comando vacuna, como se le denomina a este grupo, con el Ejecutivo, ¿no? Le pregunto por lo que va a ocurrir mañana, el decreto de urgencia, el marco legal, de qué manera le da soporte, ¿no? Legalmente nuestro país, nuestro Estado no está facultado de adelantar dinero por un producto que no sabemos si va a llegar o no, pero son las condiciones en las cuales se asume esta situación, ¿no?
¿Ustedes están enterados de este asunto? ¿Esto de alguna manera es prioridad para ustedes o ustedes, independientemente de este asunto, ustedes están realizando las conversaciones con los laboratorios? No, recordemos, nosotros somos un grupo de personas que estamos ayudando al gobierno, tratando de canalizar todas las inquietudes que existen, los laboratorios con los que se puede negociar, alguna ayuda técnica, temas también ayuda financiera en el esquema de cómo se pueden arreglar las negociaciones, pero nosotros no decidimos las compras ni tampoco decidimos los contratos. Y esto es así porque los laboratorios solamente le pueden vender al Estado, a los gobiernos, porque los gobiernos son los encargados de distribuir, asegurar vacunas que lleguen a la población. O sea, la empresa privada no puede meterse en esta negociación, no puede ingresar la empresa privada. No, mire, lo que sí nosotros tratamos y queremos ser bien claros es que en el mundo ya hay más de 5.000 millones de dosis de vacunas comprometidas. La producción es limitada. Entonces, mientras uno no se anote, no firme un contrato en firme con dosis y fechas específicas, cada día que pasa, esa producción que es limitada la van tomando otros países. Estados Unidos ya ha entregado más de 10.000 millones de dólares que ha asegurado y ha asignado para lotes de vacunas. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse que su población la reciba a tiempo. Y así muchos países, ¿no? En Europa, etc. El Perú también está tratando de hacer eso. Aún no tiene un contrato firmado, pero lo que va a permitir seguramente que sí lo haga, porque lo que usualmente hay que hacer es dar un adelanto, que es una parte de capital a riesgo, así es, de un 20% aproximadamente del monto al que asciende la cantidad de dosis de vacunas en cuanto que se va a requerir. Dinero, ¿no? Correcto. Claro. El Premier Martos habla de urgencia, ¿Perdón? El Premier Martos habla de una especie de preacuerdo con dos laboratorios, no lo menciona. Entiendo que es AstraZeneca y Moderna. Bueno, eso creo que no es bueno mencionar los nombres. Estamos nosotros en contacto con el gobierno, pero no es bueno mencionar los nombres porque hay negociaciones de por medio, ¿no? En cuanto al costo, la fecha específica y la cantidad de dosis que se adelantarían. Correcto. Pero es un muy buen paso el hecho de aprobar un decreto de urgencia para que el sector público y los funcionarios apropiados puedan suscribir los contratos respectivos para esa porción de capital de riesgo. Yo creo que no debería existir ninguna duda, ni del gobierno, ni del Congreso, ni de ninguna autoridad del Estado, para que eso se haga así, porque es la manera de asegurar las dosis y no postergar. Cada día que pasa, mueren peruanos. Así es. Entonces, mientras uno no pueda asegurar números de dosis y fechas efectivas, que ojalá como objetivo que si uno debería plantearse es que vengan a fin de diciembre, o por lo menos tratar de que el objetivo sea enero del 2021 para comenzar a vacunar. Eso es un objetivo que se puede llegar a lograr, pero para eso justamente hay que firmar los contratos. Así hay es. que hacer los adelantos de dinero respectivos. Claro, mucha gente decía el presidente está tratando de ayudar y puede tratar de colaborar en la medida que el gobierno lo solicite. Correcto. Y hayan las reglas claras de cómo podría ayudar el sector. Claro, porque el presidente Vizcarra ha adelantado una serie de informaciones, incluso plazos más o menos, ¿no? De cuándo llegaría la vacuna, pero falta esto, el marco legal, ¿no? Para poder aprobar esto y bueno, que finalmente se dé el adelanto. Respetando la reserva del caso, pero las posibilidades que hay las conocemos todos, ¿no? Porque además de lo ya mencionado está la vacuna rusa y la china, incluso con ensayos ya de la China aquí. La rusa entiendo que hay también algunos preacuerdos para que se hagan acá. Esto de los ensayos, señor Reiche, digamos, ¿es parte de futuros convenios o no necesariamente? Mire, cuando uno hace los ensayos clínicos, justamente está colaborando con el laboratorio respectivo, especialmente en situaciones como las nuestras, donde
el nivel de contagio es alto, ¿no? Todos lo sabemos. Y ese es el tipo de población y de situación que precisamente necesitan los laboratorios para poder comprobar la seguridad y eficacia de sus vacunas. Entonces, si nosotros justamente nos damos, servimos para que puedan hacer este tipo de pruebas, una parte es el intercambio científico, etcétera, por supuesto que es valioso, pero yo pienso que también, y es lo que debería tratar de verse, que eso comprometa números de dosis de vacunas para nuestro país. Claro. Un cierto número de dosis que sean donadas, claro, ¿no? Por parte del laboratorio como prioridad. Como contrapartida del hecho de que están haciendo sus pruebas aquí, claro. y también seguramente un número de dosis que se pueda comprar, ¿no? Ahora, pero ustedes a la hora de negociaciones existen tres formas de obtener vacunas, básicamente. Una es por lo que ya se ha mencionado, lo del lo del COVAX Facility, que es un esquema multilateral a través de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de Salud, y eso va a dar un número limitado de vacunas a una forma de costo, y no hay problemas en suscribir ese tipo de contrato, pues es un acuerdo multilateral. Pero esas vacunas muy probablemente van a estar a partir del segundo semestre del próximo año. Correcto. Nosotros necesitamos vacunas que estén aquí antes. La otra forma es a través de algún número de dosis por los acuerdos clínicos, de pruebas clínicas. Pero la más efectiva es los acuerdos bilaterales con los laboratorios. Perfecto. Lo que se está tratando justamente en donde una firma un contrato con un laboratorio para un número de dosis específica. Correcto. Y unas fechas específicas. Dos últimas consultas. Se firma y se da un adelanto de dinero de capital a riesgo en este momento, que es lo que es útil para el Perú en este momento y fundamental. Dos últimas consultas cortas sobre esta misma idea, ¿no? Sobre este último punto. La primera es, dentro de la negociación que hace Comando Vacuna, ya hay una cantidad de dosis. Es decir, el gobierno le dice, consideramos que necesitamos, no sé, 6 millones, 7 millones. ¿Es eso así? Mire, lo ideal que se ha estimado es obtener una primera cantidad entre 6 y 7 millones para vacunar a entre 6 y 7 millones de peruanos, que es aproximadamente el 20% de la población. ¿Por qué? Ese es el estimado que hay de las personas que tienen una prioridad, que son las personas de salud, las enfermeras, los médicos que atienden y están en la primera línea del ataque al COVID, el personal policial, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad y las personas con comorbilidad o de cierta edad hacia arriba, ¿no? Correcto. Entonces, ese número es fundamental, iniciar con entre 6 y 7 millones de personas que se vacunen, que es aproximadamente el 20% de la población del Perú. Perfecto. Nosotros lo que estamos tratando de ayudar es canalizar un primer número de dosis que estaría con un laboratorio, cerca de unas 10 millones de dosis. Y recordemos, hay vacunas que llevan una dosis y hay vacunas que llevan 2 dosis. Entonces, eso daría más o menos, si son 2 dosis, entre 5 y 6 millones de personas, entre 10 y 12 millones de dosis, 5 y 6 millones. Eso es lo fundamental que hay que tratar de asegurar. La base para comenzar, seguidamente, ¿no? Y seguidamente todo lo demás. Recordemos ahora, acá disculpe que le interrumpa, pero el tiempo nos gana y quería terminar con la idea. Aquí hemos hablado de 4 vacunas, pero hay unas que están un poquito más retrasadas. En ese sentido, ¿también se negocia con las que vienen más atrás? Por supuesto, porque, mire, hay que vacunar por lo menos a 23 millones de peruanos. Calculamos que alrededor del 70% de la población debería vacunarse. Claro. Entonces, y además, como uno nunca sabe cuáles son las que más éxito van a tener. Eso es lo que pensaba, es como apostar al caballo, ¿no? A ver el caballo ganador, ahí hay que ir a todos. Mire, el principio financiero elemental, en la distribución está el secreto. Entonces, si nosotros distribuimos en varios laboratorios y también distribuimos las dosis, vamos a poder tener un muestreo que nos sirva y sirva al Perú. Lo que tenemos que hacer es vacunar, que va a ayudar, obviamente, primer tema, a evitar muertes, y segundo, a la reactivación económica. Los dos temas van de la mano y son fundamentales para el país. Muchas gracias y muy amable. Hemos entendido un poco más de esta situación y bueno, hacemos votos para que mañana se defina ya el marco legal y el tema presupuestal, que es lo más importante para dar el siguiente paso.
Pausa, quédese con nosotros al volver.